Muy buenas noches, bienvenidos a otro conversatorio de Percusión Costa Rica. Mi nombre es Juan José. Hoy me acompaña, como es costumbre, el compañero Jorge Sobrado, que va a estar ayudándonos en el área del chat, recibiendo y revisando las preguntas que ustedes hagan el día de hoy. Hoy tenemos en este conversatorio a Juan Carlos Espinosa Mora, quien le agradecemos mucho por su tiempo el día de hoy. Y sin más, pues le damos el espacio para darle la bienvenida a los conversatorios de Percusión Costa Rica. Entonces, muy buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias por sacar su tiempo y acompañarnos el día de hoy. Buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por este espacio. Espero que la pasemos bien y podamos conversar un poco, que sea caluroso también. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Juanca, entonces, si nos puede comentar un poquito sobre sus inicios en la música, dónde empezó y cómo llegó hasta pues donde está el día de hoy. Y nos comenta un poquito sobre eso. Bueno, la verdad tuve el privilegio de empezar bastante joven en el Instituto Nacional de Música, hoy llamado Centro Nacional de la Música. Cuando tenía 5 años, eh, empecé en un programa de iniciación, toqué flauta dulce como 2 años, pero siempre tenía la meta muy clara de querer entrar a percusión. Curiosamente, no sé por qué, desde esa edad y a los 7 logré entrar a percusión. Eh, Mis inicios fueron un poco antes, incluso creo que, bueno, tuve el privilegio de que un tío muy querido que tengo yo me llevaba a clases de piano y ahí pude iniciar como esta iniciación musical. Y después, a partir de los 7 años, sí, una escuela muy rígida, como la Sinfónica, realmente era bastante lo que demandaba de tiempo. Y desde los 7 hasta los 16 años fue un periodo de mucho aprendizaje. Tuve excelentes profesores, me sentaron muy buenas bases, las cuales agradezco demasiado. Y bueno, ya posteriormente vino el camino de la universidad, que bueno, no sé si después conversamos un poco de eso, pero yo no tenía intención de ser músico, quería estudiar otra cosa y bueno, entré a la universidad y todo me dio vuelta. Bueno, esa es como la versión súper resumida. Entonces, tal vez si nos puede comentar un poquito sobre sus, bueno, los chivos, digamos, con quién ha tenido la oportunidad de trabajar y en qué tipo de escenarios ha tenido la oportunidad de mostrarse, pues, también. Sí, bueno, entrando un poco en esa materia, tuve la oportunidad, y retomando un poco el camino que venía hablando, entré a la universidad y bueno, me dio vuelta de verdad el pensamiento. Las conocemos que la escuela eh, o la Sinfónica, el instituto, tiene un carácter muy clásico en su formación o de percusión clásica. Cuando yo entré a la Universidad Nacional, fue un momento en el que más bien tuve conexión con música como el jazz, música totalmente desconocida como la fusión latina, instrumentos de antecedente africanas, eh, algunas nociones de tipo cultural también, de cómo la percusión ha estado presente en las diferentes culturas. Eh, entonces me empecé a interesar más bien por este otro lado, sin dejar el mundo clásico y académico, por decirlo así, y empecé a estudiar mucho, a tratar bueno, primero tuve un roce muy cercano con mis compañeros de, de departamento o de cátedra, como se llama en la universidad, los cuales me motivaron muchísimo y les agradezco mucho porque fue como un proceso de mucho aprendizaje muy intenso y posteriormente vinieron algunas oportunidades. Pude empezar a tocar en, primero en ciertos grupos pequeños
y después vino la oportunidad de tocar como en una orquesta de salsa. Eso fue como un antes y un después en este tipo de música, porque fue como conectarse directamente con el saber de las personas que no son académicas. De eso podemos profundizar y hablar un poco, porque para mí eso es importantísimo. Una conexión con la música menos racional, muchísimo más emocional, eh, directamente de personas que no escriben música o no, incluso algunos no leían música, y bueno, fue un enorme aprendizaje poder más bien intentar conectar con el pensamiento como ellos sienten la música. Eso me viró completamente la noción. Y bueno, tengo la dicha de ser profesor, de enseñar en instituciones como el Conservatorio Castella, inclusive ahora en la Universidad Nacional, eh, eh, antes diferentes escuelas de música, y ese pensamiento como de conectar con, con una parte mm, más emocional con la música ha estado como muy presente, porque los académicos tendemos a olvidar esa parte, a como desconectarnos mucho de, de, esa, de ese primer encuentro con la música, ¿verdad? De cómo pasa la música por el cuerpo, de cómo se siente, incluso estudiar fuera del instrumento, escuchar muchísimo, ese tipo de cuestiones interesantes que la academia debería de absorber, y sería interesante también. Sí, usted está hablando de tener un abordaje más integral a la hora de experimentar la música, ¿verdad? O el estudio de la música. Exacto, exacto, Sí, que a veces eso no cuadra con la idea de la academia a veces, ¿verdad? Este, exactamente. vamos a ver, por aquí, bueno, vamos a aprovechar para mandar un par de saluditos porque nos acompañan invitados de la primera temporada. Entonces por ahí anda Orlando Ramírez Pepino y Silvia Vargas también que andan por ahí. Entonces, un saludo. Qué Este, bueno, qué bueno. Hola, hola, queridos, buenas noches, felicísimos de poder estar aquí, Juan Cabecitos. Silvita, querida, muy bien, muy bien. gracias. Eh, Saludos también. esa es. Eso, Orly. Abrazo, Bueno, y Juanquita. Orlando es como mi hermano de música, realmente. Y además de que yo comparto una gran amistad y cercanía con él, bueno, ya que estamos hablando de los inicios y todo esto, o sea, tengo que decir que él me enseñó a estudiar otra vez, o sea, a pensar, a saber cómo abordar un estudio de una manera más integral. Seguimos en esta parte de, ¿verdad?, buscar la integralidad, porque creo que uno empezaba a estudiar y de ahí comía horas y ya, pero como que sentarse a analizar cómo estudiar, y además utilizar el syncopation, por ejemplo, que bueno, no sé quiénes conocerán, que es lectura muy básica de corcheas, pero estudiarla contra patrones, variarlos, que bueno, ya que está por aquí, ahorita lo puedo embarcar a que él tiene un método muy, muy bueno que también es aprendido. ¿Quién fue el que empezó con todo eso? Orlando, de estudiar de esa manera. ¿Quién Eh, fue el que se lo pasó a usted? y en realidad fue como leyendo y investigando mucho, pero eso es de los jazzistas, viene el syncopation, ¿verdad? Ajá, pero aplicarlo, o A sea, todo. aplicar ese principio a todo, exactamente. Eh, yo creo que fue Antonio Sánchez y Alan Dawson, que fue el profesor de todos ellos, de Tony Williams y Steve Smith y Colaiuta y Imagínate, todos ellos. imagínate por eso. Entonces yo recuerdo que Orlando me decía, bueno, ¿quieres, o sea, estudiar cáscara y latino y eso? Bueno, está bien, entonces me haga la cáscara, pero entonces póngase a hacer negras en la mano izquierda, póngase a hacer síncopas, también a llevar grupos de 2 notas, grupos de 3 notas. Bueno, después tome, lea el syncopation y haga, si aparecen corcheas, hágalas en un lado y las negras desplácelas en otro lado. Ese tipo de estudio que abre la cabeza, y en realidad lo que abre son las posibilidades, porque eh, lejos de estudiar como más bien patrones y bases que encajan un poco, que no son
que son importantes también, pero más bien da unas posibilidades infinitas de abrir a llenarse de vocabulario, a estar como reinventando el patrón muchas veces, a sentirlo, a absorber cómo se siente, de hecho, cómo se percibe desde múltiples maneras diferentes de abordar ese patrón, porque cada vez que hacemos algo con otra extremidad se siente diferente en el cuerpo también. Entonces, todo eso yo lo adopté un poco y trato de cada vez que estoy enseñando como instrumentos que son de otra escuela, como la clásica, buscar como estos encuentros, estas analogías y tratar de que se piensen un poco de esta manera también. Qué dicha que estás por acá, Orlando. Sí, para que ahí se ayuden entre sí, ¿verdad? A ver si nos cuenta una que otra historia ahí, vacilona. También como mi hermano, de verdad. Bueno, muy bien. Para ahondar un poquito en esa onda bueno, en este tema que estaban comentando ahorita, digamos, de tratar de cambiar la forma en la que se aborda la enseñanza, ¿verdad? Ya que usted trabaja en dos instituciones que, pues, tienen que ver con niveles tal vez un poquito diferentes de ejecutantes, ¿verdad? Como es en el colegio o en la escuela, ¿verdad? Con la universidad. ¿Qué, digamos, qué diferencias hay en tratar con una población de una y del otro tipo? ¿Qué encuentra usted que son como las diferencias? Hay diferencias. Sí, qué buena pregunta. Eh, la verdad, yo lo que le puedo decir es que siento trabajando con una u otra. No sé si me atrevería, digamos, a encasillar qué es dar clases con un niño, qué es dar clases con un adolescente, qué es dar clases con un universitario. No sé, pero sí sé que eh, el abordaje es un poco diferente, o sea, uno tiene que adaptar. Yo creo que la pedagogía no cambia, porque la pedagogía es el concepto que usted tiene, ¿verdad? Lo que cambia un poco es la didáctica. Cómo realmente usted hace para que esa persona le comprenda lo que usted le quiere enseñar o también cómo quiere llevar el proceso, o sea, de qué es lo que va a hacer que él entienda o él o ella que entienda lo que usted le está tratando de decir. Eh, a mí me gusta trabajar los principios con niños realmente, o sea, empezar y creo que es una exploración en la que siento que siento que puedo tener cierta experiencia y a la vez siento que tengo 1500 cosas que mejorar. O sea, es una cuestión de que, y me cuestiono muchísimo, o sea, a cada rato creo que empezamos a enseñar como nos enseñaron, pero en el camino es muy importante siempre hacer reflexión y tratar de encontrar, o sea, no nuevos, no innovar por innovar, pero realmente es hacer un proceso muy reflexivo del quehacer pedagógico. Es muy importante. Estar, estar pensando, por ejemplo, cosas como, ok, a mí me enseñaron, mi primera lección fue esto, pero realmente eso es lo que se debería enseñar en la primera lección. O, ok, hay que agarrar los bolillos así, porque hay que agarrar los bolillos así, pero eh, realmente no hay nada que se pueda hacer con eso. O sea, siempre estar preguntándose. Eh, y repito, no es innovar por innovar, pero creo que es un constante crecimiento más bien. Y descubrir maneras a veces más orgánicas de cómo enseñar. Eso sí es importante, yo creo. Buscar la manera en que la enseñanza de los instrumentos de percusión, o bueno, en realidad, ¿por qué no el quehacer musical y artístico en general, digamos, sea un proceso crítico de construcción y en donde cada vez replanteemos nuevos conceptos, yo creo, busquemos la manera en la cual
se descubran de nuevas cosas, yo creo. Sí, es un tema que da, ¿verdad? Para investigar y darle mucha cabeza porque es todo un mundo. Este, también como para irnos un poquito más en eso, considerando que usted ha tenido la oportunidad de estudiar en distintas casas de enseñanza, ¿verdad? Como la Sinfo y en la U, en la UNA, ¿verdad? Que tienen como enfoques diferentes. ¿Usted considera que que digamos estas instituciones por lo menos están haciendo los esfuerzos o por lo menos tratando de no innovar por innovar, sino tener esa apertura a, a salirse un poquito del dogma, entre comillas? ¿Quiénes? O sea, las instituciones de Sí, educación digamos, superior o las instituciones de enseñanza, digamos, o por lo menos los, hablemos ajá, de las entidades que dan percusión, por ejemplo, digamos, para ujú. llevarlo ahí a Percu, digamos. Ajá, tanto a nivel de educación superior como a nivel, por ejemplo, de escuelas de música municipales, de CINEM, distintas instituciones que dan educación musical en el país, de todas. Sí, de, yo puedo hablar por lo que he visto en las que conozco y lo que me han contado y lo que hablo con percusionistas. Eh, yo creo que se siente en general una apertura, la cual habría que profundizar un poco, ¿verdad? Y definir qué es lo que se está abriendo y qué es lo que no, ¿verdad? Pero yo creo que se siente en general un, por lo menos, creo que hay generaciones que vienen con, un poco más con el chip crítico, ¿verdad? Y que exigen un poco que el ambiente eh, cambie, ¿verdad? No sé, incomodan al profesor de alguna manera, no sé, ¿verdad? Se da, se da algún tipo de incomodidad general que hace que cambie el ambiente, ¿verdad? Yo siento que sí está pasando. eh, igual hay que, o sea, propiamente yo le puedo hablar de lo que es la Universidad Nacional, que yo estudié ahí y ahorita estoy ahí y siento que sí, cada vez incluso, yo hablo con Carlomagno Araya, que es mi colega que estudia, que es el que imparte, de un gran baterista y imparte batería. Trabajamos colegiado porque teniendo a Carlomagno a la par, yo no me atrevo a tocar batería, o sea, yo realmente más bien nos dividimos y cada profesor que mejor que imparta lo que mejor, lo que más cómodo tenga y los estudiantes lo agradecen demasiado. Eh, aunque administrativamente a veces no sea lo mejor y no calce, pero que realmente lo tratamos de hacer así en la práctica, por lo menos. Y bueno, con Carlos discuto muchísimo qué es percusión, porque estamos haciendo un título, estamos grabando gente en percusión y qué es percusión, ¿verdad? ¿Qué entendemos como percusión o qué es lo que nos han impuesto, digamos, que es la percusión y qué son las áreas que se conocen y que nos han impuesto, que son las que se tienen que ver, ¿verdad? Un poco el dogma que vos mencionabas, o también, eh, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nos hemos preguntado, bueno, y si nosotros abrimos eso un poco más, ¿qué tal una especialización en batería? Ha mencionado él, pero se sale de la que es percusión, pero dice, pero batería es percusión, dice él. Y hay, ¿verdad? Hay toda una cuestión crítica que está transformando el quehacer universitario en este caso. O sea, y hemos hecho recitales de graduación totalmente atípicos a lo que se conocía como un recital de percusión. Entonces, yo creo y conste que no por eso con menos nivel, digamos, ¿verdad? Más bien siento que el nivel está creciendo disparadamente. Entonces, bueno, yo creo que lo que toca es seguir intentando
reconstruir y transformar, y siempre vuelvo a hacer necio en esto, o sea, reflexionar en el proceso, o sea, que se dé una verdadera praxis del quehacer eh, pedagógico en las universidades y en las escuelas de música en general. Sí, porque digamos, es importante tener esas conversaciones porque, bueno, no es, eh, digamos, no es un tema extraño pensar en una especialización porque hay casos en el que de que existen maestrías en marimba, por ejemplo, en Estados Unidos, y que se sostienen en sí mismas como una maestría específica en ese instrumento. Entonces no es imposible de concebir, ¿verdad? Ajá, ajá, qué cosa, yo no estoy en desacuerdo con eso, o sea, No, no, no. excelente. Lo que pasa es que simplemente, no, no, le entendí perfecto, pero o sea, es que simplemente es generar preguntas, cuestionar, ¿verdad? Y estar en un proceso crítico constante. En realidad a eso me refería, pero no, no, bienvenidas todas las especializaciones y ojalá que de verdad esa especialidad se pueda hacer en algún momento también. Hay que vencer la burocracia, que es difícil, pero no, y es que verdaderamente es difícil, pero porque abrir una especialización amerita un montón de cosas entre, por ejemplo, habría que generar una ramificación y ya solo eso es bastante complicado, ¿verdad? A nivel de abrir otra carrera, básicamente, casi, ¿verdad? Un nuevo código, eso es un poco difícil hacerlo desde arriba, pero yo creo que ahorita hay clima que se está gestando para eso y es importante por lo menos ponerlo sobre la mesa. Sí, no, a eso era lo que me refería, de que o sea, el gran pero es la burocracia que hay detrás de poder instaurar cualquier tipo de rama de una carrera ya establecida, ¿verdad? Y que en efecto, ese es el gran pero que hay que ir ahí, empezando a incomodar, ¿verdad? Preguntando y empujando poco a poco. Exacto. Pero, muy bien. Bueno, recordarles también que si tienen alguna pregunta por ahí, pues bienvenidas son todas las preguntas que le quieran hacer aquí a Juan Carlos antes de seguir caminando. Entonces no sé si tienen alguna por ahí, alguien en el chat tal vez. Vamos a ver. No, ok. Bueno, vamos a irnos un poquito entonces fuera de esta área más académica, ¿verdad? Y comentemos un poquito sobre sus experiencias en, en grupos, digamos, porque por aquí tengo, ¿verdad? Que ha tenido la oportunidad de trabajar, bueno, con un montón de agrupaciones diferentes, como la Orquesta Sinfónica de Heredia, la Orquesta Juvenil Centroamericana del Caribe, Paquito Guzmán, Charlie Cruz, Humberto Vargas, Rumba Jam, Guadalupe Urbina, en realidad un montón de gente. Entonces, tal vez si nos puede contar un poquito de cómo se dan, porque eso es una cosa que a veces mucha gente que está empezando y verdad que quiere como entrar en el mundo de, bueno, de tener así chivos y cosas así, eh, siempre preguntan, bueno, pero ¿cómo se hace? Entonces, tal vez si nos puede contar cómo se dio en su caso, porque cada caso es particular, cómo se dieron estas oportunidades, por ejemplo, de tocar con Guadalupe Urbina o con Rumba Jam, ¿verdad? Que son agrupaciones y artistas muy reconocidos, ¿verdad? Ajá. Con no todos he tenido la oportunidad de tocar en vivo, por ahí hay, o sea, también fueron algunas grabaciones, por ejemplo, con Guadalupe no he tenido el privilegio de tocar en vivo, más que la presentación de un disco, pero sí grabar en el disco. Bueno, propiamente, ahí para nada más dejar ese dato por aquello, pero sí, bueno, una historia muy particular, a mí me pasó como, retomo un poco, ¿verdad? Lo que decía, yo estaba en primer año, estaba estudiando mucho, eh, estaba, estaba con esa fiebre de estudiar, pero como bien hablaba yo Ana, hablábamos y de hecho hace fresquititico, hace una semana, menos de una semana, estaba hablando con Pepino, mi gran hermano Orlando, y hablábamos de lo importante que es de verdad tocar. O sea, que usted puede pasar estudiando demasiado en el cubículo, pero qué importante y cómo cambia la perspectiva de todo cuando realmente se pone en práctica tocando y reaccionando, porque tocar
involucra que no solo voy a, o sea, no solo voy a chorrear lo que hice en el cubículo, sino que tengo que escuchar y reaccionar, que es demasiado importante. Entonces, a mí me pasó una historia muy particular, que fue que dentro de toda esa fiebre que estaba estudiando muchísimo, un día estaba en la de, después de estudiar todo un año, llegó diciembre y estaba en mundo musical y de ahí estoy viendo cosas porque no tenía instrumentos, tenía ganas de tener muchos instrumentos, pero en ese entonces tenía como una batería y un cencerro nada más, ¿verdad? Una cosa así. Y de ahí le pegué un golpe a una conga, ¿verdad? O estaba atravesando ahí una conga y lo vacilón, es en serio, yo no estoy mintiendo, ¿verdad? Se acercó una persona y me hace, usted es percusionista y toca conga y timbal, y viera que necesito que toque mañana. Así, sobre las olas fue así. Y yo, bueno, de sí, está bien, ¿verdad? O sea, yo tenía 18 años recién cumplidos y de verdad me fue pésimo, malísimo, malísimo. O sea, casi, yo creo que me dejaron porque no había nadie que tocara pasado mañana, ¿verdad? Que era el otro chivo. Además, era un mae que se le fue el percusionista y tenía un agendado un montón de eventos. Eh, a quien yo le agradezco mucho también a esa persona. Eh, y resulta que, bueno, casi de verdad no me dejan. El saxofonista quería que no me quedara, ¿verdad? Y de ahí, resulta que fue eso, o sea, mucho cubículo, mucho metrónomo, estudio, así, pero realmente llegó el momento de tocar y de la nervia, toqué durísimo y más nervioso, seguro tocaba más duro, no escuchaba bien, no lograba acoplar, no podía, no podía reaccionar al grupo. Y tras de eso había secuencia, entonces imagínense, era un grupo de esos que es como la mitad secuencia, la mitad en vivo y no podía ni siquiera meterme con las secuencias. Bueno, yo no sé cómo me dejaron, pero me dejaron y entonces pude tener experiencia y fui mejorando. Bueno, llegó enero, toqué de verdad como 20, tuve como 20 chivos porque era un grupo de esos que tenía agendado con todas las ADEP del país, que era la Asociación del Pensionado, estuve ahí yendo, y después de esos 20 chivos, de ahí, algo se conectó, ya de pronto en enero ya, mira, bueno, ahí, qué bien, de ahí, no te quieres quedar, ¿verdad? Ok, ya estás, ¿verdad? De ahí, me quedé en enero y en febrero me salió la oportunidad de tocar con una orquesta. eh, Se llama Charlie Rivera y Son del Pueblo. Yo no sé si, creo que todavía están activos. A Charlie le agradezco muchísimo también, porque me aguantó chamaco, me aguantó de bastante pollo también, digamos, ya tenía cierta noción, me sabía cierto repertorio, pero tocar, tocar afuera es otra cosa. Entonces, igual ya hay un contacto directo con músicos de más experiencia, músicos eh, de que tenían años tocando música como salsa, ¿verdad? Merengue, cha-cha-cha, ¿verdad? Sí, y a partir de ahí, que duré 2 años tocando, creo que pude contextualizar el estudio que estaba haciendo y meterlo dentro de algo, o sea, entonces ya seguir estudiando y poder como tener oportunidad de reaccionar en vivo a esas ideas, poderlas sacar, poderlas no solo dejarlas en el cubículo y adentro de la mente, sino, ¿verdad? Tratar de, de poder tener una conversación en un escenario. Eh, y después, bueno, vinieron oportunidades, entonces de pronto ya toqué algunas veces con Humberto Vargas, sí, toqué algunas veces con Rumba Jam, y y bueno, algunos de los que vos tenés por ahí mencionaste. Y después tal vez me separé un poco de ese mundo de la salsa y fui tomando tal vez camino propio. Me interesé mucho en el jazz
porque yo recuerdo que en todo este proceso yo quería ser baterista, claro, la influencia de mi hermano Orlando, ¿verdad? Y la batería, y yo estudiaba eso, y resulta que me di cuenta que no quería ser baterista al tiempo, que iba a ser percusionista, y entonces, pero me encantaba el jazz, entonces tratar de más bien meterme como más en el estudio del jazz, pero de verdad que la salsa, aunque no soy salsero y no, o sea, no me declaro una persona salsera realmente, pero todo ese abordaje musical y toda esa experiencia y esas horas de escenario, porque sí se tocaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hubo un tiempo en el que eh, tocaba como 14, 15, 16 horas a la semana. Eh, y estaba en la U, ¿verdad? Y nunca, entonces era trasnochar, ir a la U, ¿verdad? Y toda esta vida universitaria. Pero, y entonces eso me sirvió para, para después pues, tener herramientas un poco más claras para desarrollar lo que yo quería hacer. Me empezó a gustar Sudamérica, los ritmos peruanos, tuve la oportunidad de ir a Perú, aprender directamente de músicos. O sea, fue un viaje muy corto y muy bien aprovechado, porque estuve con percusionistas muy, muy buenos que estaban tocando, o sea, de la calle, del folclore afroperuano, buenísimo. Entonces tuve por decirlo así, un aprendizaje de una fuente directa, cual agradezco mucho también. Me empezó a interesar muchísimo Argentina, su folclore, eh, Colombia, un poco Brasil, pero Brasil es muy complejo. y, y bueno, entonces todas estas herramientas que pude desarrollar en un escenario que hablábamos, de ahí las empecé a tirar en algo que yo más, música que yo más estaba interesado y influenciada por el jazz y estas cosas. Muy bien. Sí, me acuerdo, bueno, cuando estábamos en la U, de todo ese como burumbum de cuando empezaron a enseñarnos las cosas de festejo y cosas así, ¿verdad? O sea, en mi caso yo nunca había visto eso en la vida, ¿verdad? Entonces siempre me pareció una cosa muy interesante. Y también la necesidad, ¿verdad? De ver más allá digamos, de nuevo, volvemos a aquella concepción del dogma, ¿verdad? Que siempre es como la cuestión afrocubana, ¿verdad? Que no está mal, obviamente, pero de ahí siempre uno a veces como que se concentra tanto en ciertas cosas que se le olvida que allá en el sur hay un montón de cosas también súper interesantes, ¿verdad? Todo eso es bueno, ¿verdad? Este, mm, Le mandan un saludo por acá en el Facebook, dice, vamos a ver, dice, me parece que es Isaac Mora, dice, por acá, vamos a ver. Dice saludos a Juanca, excelente percusionista y una super Ah, persona. qué bueno. Isaac es súper Ahí por percusionista. Facebook. Isaac Mora es un tremendo percusionista. Yo lo admiro mucho. Muy bien, ahí saludos a Isaac Mora entonces, gracias por acompañarnos. ¿Qué tan importante es para el percusionista de hoy, verdad? O quien quiera convertirse en percusionista hoy, tener la posibilidad de exponerse a la mayor cantidad de estilos y ensambles diferentes? Sabemos que es importante, pero tal vez su opinión de por qué es importante. Bueno, yo creo que yo creo que eso es una experiencia personal de cada quien, y a la cual yo considero que es muy agradable. Es como el intento siempre de conocer cosas y buscar la integralidad de las cosas. Por ejemplo, Eh, igual es como los que buscan, ¿verdad? La integralidad de las artes en general. O sea, puede haber un músico muy bueno, pero o sea, por allá el que desarrolló audiovisuales y el que logra, ¿verdad? Encontrar puntos de convergencia en todo eso y tratar de unir, eh, tiene otra concepción que una persona que solo está desarrollando un mismo estilo, ¿verdad? No tiene. Eh, no, o sea, es que no me atrevería a decir que es necesario, porque
puede haber personas, artistas, músicos, percusionistas muy buenos, pero exageradamente buenos en lo que hacen. Habría que preguntarle o sea, yo no sé si, por ejemplo, se me ocurre, no sé, un músico conocido, famoso, por ejemplo, el tamborero dominicano de Juan Luis Guerra, que toca, ¿verdad? Que toca la tambora impresionantemente. No sé, habrá que preguntarle si realmente ha tenido curiosidad, ¿verdad? De tocar más allá de la música dominicana, no sé, y le interesaría conocer el contexto occidental de la música clásica. No, no sé, por eso. O sea, yo creo que es una búsqueda personal de cada persona, como intentar, y creo que es de la vida, eh, conectarse más integralmente con los distintos saberes y buscar cada vez, eh, buscar, es que cómo decirlo, buscar una integralidad en los conocimientos y tratar de realmente conocer, pero no sé nuevamente, no sé si sea una necesidad, yo creo que es una búsqueda personal. Ahora, entonces, hablando propiamente de la percusión, lo que no quiero decir es que, digamos, yo sí he podido integrar cosas de la percusión popular dentro de la música clásica. Claro, sí lo he podido hacer. O sea, cosas que he visto en la percusión popular me han funcionado para, en la música clásica, a veces hacer clic o encender alguna chispa de cosas que no había visto de esa manera. Por ejemplo, la subdivisión. Eh, o sea, a mí nunca me había quedado la subdivisión más clara que cuando yo estuve tocando timbal en una orquesta y tenía que estar así con un conguero, así, ¿verdad? Y si usted se salía un poquitito, ¿verdad? Ya, entonces esas cuestiones, usted no es que las tiene y el cerebro no creo que sea como una cosa que usted dice, bueno, ok, apago ciertos interruptores, o sea, todo está funcionando en el momento. Entonces, buscar estar en una orquesta sinfónica y buscar amarrar con el compañero de la par, ¿verdad? Si una persona que ya ha tenido experiencia amarrando muchísimo, digamos, entre, qué sé yo, con una batería o tocando batería y yendo así con un bajista, ¿verdad? Eso no se apaga, eso no es que usted lo deja de lado. Entonces, claro que sirve en una orquesta sinfónica, claro que sirve en un ensamble de música de cámara. Eh, entonces, no es necesario, pero ¿cómo aporta? A eso es a lo que iba. O sea, puede que las personas, que una persona que solo está haciendo una actividad o llevando a cabo, solo desarrollándose un instrumento, puede que ya haya hecho esos clics desde otros frentes, pero no significa que si quiere abordar todo aprendizaje de una manera más integral, no le vayan a servir esos contenidos. Entonces, ¿funciona? No, yo creo que sí funciona, pero no me atrevería a decir que es a rajatabla que es necesario. Eso es lo que pienso, sí. Muy bien. Bueno, tenemos un montón de preguntas. Qué Por acá dicha, qué nos llegan un bueno. montón por Facebook y nos llegan dos acá por Zoom. Entonces voy a empezar por las que vienen de Zoom y después paso a las que están en Facebook. Entonces, Valentín, gracias por acompañarnos, Valentín. Saludos, Valen. Dice saludos a Juanca. ¿Qué piensa de la especialización? Si puede extender la historia, ¿cuál es más o menos la especialidad de Juanca? Dice. Esa pregunta suena como que venía con trampa, ¿sí? Sí, No, no, sí. no, no, no. Trampa, no, 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 no. Es que, digamos, Bueno, Juanca dice como que, ¿verdad? Que no toca mucho batería, pero me imagino que sí, ¿verdad? Pero uno como que igual se dedica a cierta cosa más, al menos a mí me pasa mucho temporal, pero algunos se dedican mucho más ya por más tiempo, ¿verdad? Eso nada más quería que se refiriera como a ese tema, que para mí, pues, yo no me decido por cuál percusión, digamos, adentrar más, soy así como, estoy como en la decisión todavía, ese lapso todavía. sí, yo no me decido por un instrumento tampoco, pero me gustan, creo que lo que más me gusta es como el folclore un poco, pero
lamentablemente no, o sea, yo creo que no soy folclorista. Vengo de la academia y además creo que por más que le meta un tambor, no voy a poder sonar como la persona que realmente nació con ese tambor. Entonces, lo que me gusta hacer es adoptar cosas del folclore, respetando el contexto. Soy muy respetuoso de la cultura, de las culturas. eh, y creo que me gusta como absorber esos lenguajes y buscar cómo eh, meterlos un poco dentro de un género tan amplio y tan permisivo como es el jazz. No sé, tal vez. Sí, sí, está muy tuanis. O sea, es que uno tiene que buscar qué es lo que más le gusta, ¿verdad? ¿O no? ¿O no? No sé. Bueno, eh, muchas gracias por esa pregunta, Valentín. ¿Verdad? Sí, Ahí quedó, muy ¿verdad? buena pregunta. Sí, ok. Pasamos a una pregunta de Edgar también. Muchas gracias, Edgar, por acompañarnos. Saludos, guitar. Juanca, profe, dice cuál ha sido la grabación que más ha disfrutado hacer y dónde, cómo la podemos escuchar. Bueno, de momento que esté afuera eh, con, con mi queridísimo amigo Eduardo Montero, el disco Ecos de Sangre. Creo que ese disco, bueno, a mí me hizo demasiado feliz participar en ese y en ese proyecto en general, porque es música eh, con contenido crítico latinoamericano. Y creo que Eduardo dice que Adrián Goizueta le dijo que ese género era como canción histórica latinoamericana y me parece que es muy atinado esa clasificación. Es como, eh, ¿verdad? Regresar a la historia y contarla de una manera más crítica que la que nos han contado. O más bien, buscar cómo, eh, cómo contar lo que no han contado, de alguna manera, por medio de la música y de un proyecto. Bueno, Eduardo Montero es tremendo pianista, Fernando Víquez es tremendo bajista, Andrés Montero es un súper baterista. Eh, y bueno, bueno, Carito, que también canta y toca clarinete y toca ukelele y ha hecho su propia música, tremenda compositora también y creadora de música. Y entonces me invitaron a mí para participar en ese nuevo disco y a mí la verdad que me encantó el proceso, me encantan las letras y me encanta el contenido. Entonces creo que ese disco y el asunto es que acabamos de hacer un nuevo disco, pero no ha salido. Y yo no sé si creo que vamos a ver cómo termina el producto después de la mezcla y toda la cuestión, ¿verdad? Pero es capaz que me va a gustar más que Ecos de Sangre. Vamos a ver cómo resulta. Bueno, ahí vamos a estar a la expectativa, ¿verdad? Sí, sí, se echó al agua ya, dijo Valentín, sí. Este, Sí, sí, ahí está, eh, se está mezclando Carlomagno, ya se grabó todo. Tuve la oportunidad de grabar la percusión en el estudio de mi casa porque se grabó todo simultáneamente, entonces no, o sea, no queríamos, pasó algo muy interesante a Eduardo y, o sea, este tipo de música no funciona o sea, con clic, por ejemplo, no funciona. Entonces las piezas no han tenido clic. Entonces ya el hecho de que las piezas no tengan clic, tiene que grabarse todo junto como si fuera música de cámara o, digo, va a ser un desastre, ¿verdad? Porque no hay de dónde, o sea, tiene que grabarse todo junto. Ecos de Sangre se grabó toda la base metidos en un cuarto, ¿verdad? Y quedó de esa manera. Carlomagno, de una manera muy minuciosa, no quería que ningún instrumento se mezclara con otro para que poder hacer la mejor tarea de mezcla posible, entonces estuvimos en cuartos separados. Y a mí me tocó
el piano estaba en el espacio grande que tiene él, la batería estaba metida en el control room, el bajo va por línea, entonces no había problema. Y de ahí a mí muy democráticamente me tocó el pasillo, que básicamente como, ¿verdad? Como un espacio que hay ahí. De ahí sí, me tenía que tocar ese espacio. Entonces yo grabé simultáneamente con el grupo, pero por razones de acústica, el sonido de los instrumentos no era el óptimo, pero sí era necesario que grabara con el grupo para aportar, digamos, en las creaciones del ritmo. Hay veces en que yo más bien, digamos, la batería, muchas veces la batería llevaba el liderazgo, y yo iba acompañando, pero otras veces la percusión llevaba el liderazgo y más bien la batería iba dibujando un poco, ¿verdad? O con ciertos floreos. Eh, entonces era necesario que yo tocara, pero regrabé toda la percusión desde el cuarto de mi casa, buscando digamos, que quedara, bueno, en un pequeño estudio que construí para buscar como que viera una sala un poco más apropiada. Entonces, como que regrabé toda la percusión encima y bueno, me parece que a todos nos gustó el resultado. Como habíamos ensayado bastante, pude como lograr, aunque no hubiese clic, como poder, ¿verdad?, calzar bien con todos los demás instrumentos. Y bueno, ahí pronto esperemos que salga ese disco, porque la verdad, tremendo trabajo de Eduardo, que compuso las piezas. Fernando compuso un par de piezas también, tremendas piezas. Y bueno, esperemos que pronto salga y lo podamos disfrutar. Entonces vamos a leer unos comentarios que nos dejaron por aquí. Andro Muñoz, Altamirano, dice saludos a los dos, se les quiere y admira a ambos, dijo Qué bueno, Andrew. Andrew. También Este, buenísimo. que Andrew, va a todo estar lo que por sea acá, pero él no lo percusión, sabe todavía. de pop, shakers, pandereta y eso, o sea, Andrew en el país, Andrew. Es buenísimo Ujú, en eso. ujú. De hecho, Sí, Andrew, sí, no se me ha estén olvidado, tenemos que hacer una pendientes. clase de pandereta ahí. Sí, qué buena nota. Este, John King Blanco, saludos por ahí, dice saludos Juanca, un gusto saludarlo. Me gustaría preguntarle cómo suele plantearse ante una pieza de jazz desde el punto de vista de un percusionista que utiliza instrumentos latinoamericanos o étnicos. Un saludo. Uy, qué buena pregunta, pero es, creo que depende de cada caso muy puntual. Sí es importante, y yo creo que por eso, para empezar tener un punto de partida, sí es necesario estudiar cosas que nos saquen de las bases, que nos saquen de los patrones monótonos. Es muy importante abrir la cabeza y desplazar, aprender a desplazar, a buscar siempre contextos melódicos. Eh, por ejemplo, si voy a las tumbadoras, entonces ya no voy a buscar chucapacu, chucatintin, sino que voy a buscar cómo hacer melodía con dos o tres tumbadoras las que tenga al alcance. Entonces, sin perder de vista el estilo y sin perder de vista eh, a que suene, ¿verdad? Al estilo, valga la redundancia, tengo que desdibujar la melodía, tengo que reinventar la melodía. Eso trata un poco, de eso trata el jazz también, ¿verdad? Siempre estamos reinventando los temas, reinventando las melodías. Entonces, en la percusión es cómo busco esas melodías. Eso se estudia muchísimo fuera del instrumento, me parece. Eh, hay dos maneras, pienso yo, de estudiarlo. Fuera del instrumento, escuchando muchísima música y cantando cosas, de verdad. El proceso creativo es muy importante, escuchar y tratar de proyectar todo lo que se nos ocurre en el camino. Bueno, yo lo hago muy seguido y a mí me funciona mucho, o sea, estudiar fuera del instrumento y entonces estoy escuchando algo y encima estoy cantando cosas y tratando de aclarar primero qué es lo que quiero que suene, o sea, entonces es como una manera de ir alimentando la cabeza de qué es el producto que quiero, ¿verdad? Eso en la música.
escuchando música y yendo a ver los conciertos que nos interesan, viendo en YouTube las cosas que nos interesan, escuchando a los percusionistas que nos interesan, tratando de copiar, tratando de cantar encima lo que ellos hacen. Eh, ¿Por qué cantar? ¿Por qué es importante cantar? Porque pienso yo que en la parte mecánica todavía está lo técnico de por medio. Siempre hay que vencer siempre hay que vencer la barrera técnica. Mientras que si lo decimos está como más al alcance, está muchísimo más a la mano y es más efectivo. Entonces, de esta manera aclaramos el producto, diciéndolo, tocándolo, cantándolo. Y después, la segunda cosa, los rudimentos propios del instrumento. O sea, por ejemplo, me metí a estudiar conga. Bueno, hay rudimentos en la conga. Hay cosas con las cuales yo después voy a conectar ideas, que es importante estudiarlas por aparte. Por ejemplo, mecanismos como satapa, aquí hice un doble, ya cuando hago un doble, ya me funciona como un paradisle, ¿me entienden? Entonces, ya cuando quiero ir a este lado, sé que si tiro un doble aquí, tengo la otra mano que puede viajar y aprovecho entonces el movimiento, no todo es mecánico mano a mano, sino que de pronto, ¿verdad? De pronto si hago un doble aquí, esta mano me permite viajar hacia otro instrumento. Cuando hago multipercusión eso es muy importante, o sea, cuando se hace multipercusión es importante. Entonces, los rudimentos de cada instrumento que se quiere uno someter a estudiar son importantísimos. El batá tiene sus rudimentos, el cajón tiene sus rudimentos. Yo creo que cualquier instrumento que se quiera estudiar seriamente, empezamos por rudimentos y por estudiar sonido, claro, en ese instrumento. Es importantísimo estudiar sonido. Pero entonces, teniendo los rudimentos, digamos que ya tenemos el sonido o estamos encaminados, teniendo esos rudimentos y teniendo ideas, va a ser más fácil proyectarlas. Y nuevamente, no sirve solo el cubículo, hay que ir a tocar, hay que tirarse al agua. Creo que uno no puede pretender tocar algo en lo que no está experimentándolo constantemente y desarrollándolo activamente y reaccionando a lo que los otros músicos están haciendo también. Porque si no me quedo en un solipsismo completo, yo y mi cubículo, ¿verdad? Haciendo todas las cosas. Pero tal vez ahí hay alguna posibilidad de que sea más sencillo de empezar, o sea, como un punto de partida, pienso yo. Ok, muchas gracias ahí por la pregunta. Tenemos un par más por acá. Vamos a ver. Gracias de nuevo a John Klein por la pregunta. Dice Gracias, John. Gonzalo Urtecho Campos, saludos Juan Carlos, calidad de persona. Josué Varela nos deja por acá una pregunta que dice: ¿qué se le hizo más difícil de aprender? ¿Batería o percusión en general por el tema de la motora fina? Por el tema de la motora fina. Uy, bueno, yo motora fina no tengo. Si fuera necesaria para hacer, yo soy terrible. Pero, bueno, no sé, es que por ahí está en Zoom para que tal vez nos explique por qué motora fina o qué es lo que piensa. Yo creo que sí. Vamos a ver. Si estás por ahí, tal vez podrías Lo había visto, pero creo que se salió. Juanca, explicar un poco. ¿no será que se refiere como a la coordinación más bien? Sí, tal vez, ¿verdad? Yo creo que por ahí. Es que la motora fina, sí, bueno, tiene que ser tal vez la coordinación. Sí, bueno, yo de verdad no soy baterista. Estudié batería, pero de verdad que mis pensamientos musicales no son como los que tiene un baterista. Por lo general sonamos diferente. Tenemos como puntos de partida diferentes en los cuales, o sea, por lo cual proyectamos diferente. Claro, a veces conoce uno bateristas o percusionistas que tienen y que juegan para ambos lados de una manera impresionante, ¿verdad? Pero bueno, yo en lo personal no soy baterista,
estudié eso y el estudio de la batería sí me permitió poder incorporar un poco algunas cosas que me sirven cuando hago multipercusión, cuando intento coordinar, pero el dominio de las cuatro extremidades es importantísimo, si a eso vamos. Yo creo que es importante y tan fundamental para un baterista. Bueno, para un baterista es totalmente fundamental, pero para un percusionista es como un abanico de nuevas posibilidades, ¿verdad? Incorporar los pies, porque casi siempre se hace percusión con solo las dos manos, o eso es lo que tradicionalmente se hace, pero cuando se trabaja en set, por ejemplo, el dominio de los pies es importante también. Entonces, no sé si contesté, pero por ahí anda. Ok, muy bien, entonces seguimos adelante. Ojalá que esa le haya contestado la pregunta, Josué. Tenemos por acá un comentario de don Nelson Briceño Rosales. Dice saludos para Juan José y Juan Carlos. Muchas gracias por este conversatorio. No soy percusionista, pero me gusta conocer y escuchar sobre este tema, ya que mi hijo Nelson estudia percusión. Él es el papá de Nelson. Sí, don Nelson Briceño. Nelson. Sí, Saludos. sí, saludos a don Nelson. Gracias por ¿Se acompañarnos. me escucha? Opa, bueno, ahí apareció Josué. ¿Le Sí, sí, contestaron la mira, es que pregunta, Josué? estaba viendo la transmisión de... Sí, sí, dame un toquecito. Estaba viendo la transmisión desde Facebook y esta hora va atrasada conforme a la transmisión de Zoom. No, mira, sí me respondiste la pregunta, más o menos. Era Ok. porque, digamos, con el tema de la motora fina, era que, era que la capacidad de la coordinación, básicamente, porque, por ejemplo, bueno, vos sabes que con la batería se usan las cuatro extremidades, en la percusión en la otra en general se utiliza básicamente a veces solo los brazos y las manos, ¿verdad? Entonces, era eso, digamos, en qué te costó más en coordinación cuando estabas apenas aprendiendo, que era en el caso del movimiento de las manos o el de la coordinación junto con las extremidades superiores e inferiores, pero sí, básicamente Sí, ahí sí, sí ya entendí tu punto. entendí. No, los pies me costaron mucho y creo que sigue siendo como un punto débil también. O sea, lo he estudiado, pero sí, la coordinación con los pies es complicada, más que, bueno, yo si recuerdan, o los que estuvieron al inicio, y yo vengo de una escuela muy clásica y cuando a mí me dijeron que había que hacer con los pies también, casi me explota algo, ¿verdad? Pero sí, o sea, me costó mucho y como me costó mucho, lo estudiaba mucho y creo que, como te decía, cuando incorporo multipercusión en set, me ha funcionado bastante y lo estudié en la batería. Entonces es un aporte que funcionó y de la batería y me funciona como percusionista. Juan, Bueno. Sí, tengo nota. Habló por ahí Pepinillo. ¿puedo hacer una pregunta ahora Ah, que Josué preguntó eso? adelante. Sí, es que digamos, ya que hay muchos percusionistas y creo que Valentín o Edgar, no sé, no me acuerdo cuál de los dos, le preguntó eh, cómo se manejaba la percusión en el jazz, creo, ¿verdad? Por ahí más o menos, Eh, vamos a ver. Ah, no, eso fue en Facebook, me parece. Yo pensé que decía Valentín. fue John Clean, fue Fue John John Clean. Kling, fue John 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 Clean Kling, Clean. sí. preguntó Bueno, sobre ok. eso. Ajá, sí. Yo creo que un día hablábamos de eso, Juan, y ya que aquí hay muchos percus, sería Tuanis como Ajá, que lo hablara. Porque ahora claro, claro. Josué preguntaba sobre el manejo de cuatro extremidades o de, bueno, de dos o tres si son percusionistas, ¿verdad? Pero digamos, ¿cómo ve usted a la hora digamos, desde una perspectiva de percusionista y no de baterista de jazz, que es como lo que se tiene eh, erróneamente, ¿cómo se dice? Preconceptualizado, digamos, Ajá, ¿verdad? ajá. Porque, digamos, los bateristas muchas veces de jazz hablan de 5 extremidades, no hablan de 4, ¿verdad? Porque hay una extremidad que siempre está en continuo uso por toda la cuestión armónica y melódica, que es la mente. Y las 4 extremidades están en función de todo eso, ¿verdad? Que es como esa comunicación musical de la que se habla.
Pero digamos, un percusionista, ¿cómo maneja eso? O sea, sería interesante su punto de vista desde eso, ¿verdad? Tocando jazz propiamente. Ok. O sea, no, lo que quiero es, no, lo que quiero más bien que me digas si, o sea, si la pregunta es, eh, to- ¿cómo lo pienso yo a la hora de estar tocando jazz, pero percusión, no Sí, como pero baterista? también, digamos, yo he visto bueno, porque tengo mucho tiempo de conocerlo, ¿verdad? Que digamos, cuando usted se empezó a interesar por el jazz, esa misma, digamos, como esa conexión de las 5 extremidades, usted la empezó a implementar en todos los géneros en los que usted empezó a tocar, ¿verdad? Ujú. Entonces, más o menos, ¿cómo maneja eso y cómo lo ha puesto en práctica y cómo le ha funcionado a usted, perdón, cómo le ha funcionado a usted como músico en la calle, ¿verdad? O sea, matando chivos, digamos, que es lo que todos aspiramos, ¿verdad? A fin de cuentas. Ok. ¿Se entiende? Sí. O sea, que yo soy medio Sí, sí, enredado. sí, entiendo. Bueno, eh, a ver, es que no sé cómo explicarlo muy bien, voy a intentar, pero como usted me está preguntando a mí, y voy a contarle de mi experiencia. Yo he estudiado batería, bueno, baterista un poco frustrado, no fui baterista, y, y por dicha, por elección, y me quise dedicar a la percusión, y entonces siento que todo ese abordaje y ese estudio, que mucho vino, por cierto, como decía al inicio, de vos y que me abriste la mente a, a estudiar cosas que usted estudiaba en batería y que me funcionaron para estudiar percusión, ya repito, desplazamientos, ayuda con el syncopation, cambio de subdivisiones, metrónomo en diferentes posiciones, ¿verdad? Todo ese estudio que usted hacía en batería y que me enseñó, eh, de ahí lo empecé a abordar en la percusión y entonces creo que de ahí uno ni se da cuenta de cuando se pasa a instrumento y es de ahí uno es la misma persona, es el mismo cerebro funcionando, entonces arrastra cosas que tal vez uno no tiene control sobre eso. Propiamente cuando después empecé, por ejemplo, que tocábamos mucho en los jams, esos jams para mí fueron, bueno, importantísimos, porque eh, tocar al lado suyo, o sea, batería, y, y de ahí que no sé si han escuchado a Orlando tocar, pero Orlando, o sea, tiene una concepción del ritmo que la cabeza le va a 1000 por hora los ritmos y propone demasiado, es una persona que propone mucho tocando. Entonces, como yo estaba allí activo tocando, tenía que ir recibiendo toda esa información. O sea, uno no puede estar recibiendo toda esa información y tocando bases, por decirlo así, ¿verdad? O sea, no puede estar simplemente haciendo bases, pero tampoco puede sostener un discurso irracional totalmente y descontextualizado de todo lo que está pasando. Entonces, yo recuerdo que a mí cosas que me funcionaron en ese proceso fue, bueno, ya lo dije, estudiar rudimentos en la conga como para poder tener algo en la técnica, cómo conectar. O sea, que si las ideas vinieran de aquí, bueno, de aquí en realidad, pero que pasaran bien por todo este mecanismo, ¿verdad? Para la proyección. Entonces, y buscar siempre el contexto melódico, o sea, pensar en melodías, pensar cómo suena integrado entonces lo que vos ibas haciendo con respuestas melódicas en los 3 tonos que yo tenía y en buscar el espacio, que si nos damos cuenta son principios que uno escucha en las clases maestras de jazz. Y esto es importantísimo, uno no puede ser percusionista eh, solo vivir de la percusión. Es importante en ese sentido, y sobre todo si va a tocar jazz, es ir a clases maestras, escuchar lo que los jazzeros tienen que decir, eh, jazzistas, entender que es una conversación, que hay momentos para hablar, hay momentos para acompañar, hay que proponer, también hay que responder, hay que callar, muchísimas cosas que pasan en la dinámica de tocar, que yo creo que al final eso es una comprensión general de diferentes conceptos
y que entonces a la hora de tocar cualquier instrumento están. Yo creo que si vos, por ejemplo, tocaras congas, o sea, muy difícilmente, o sea, vas a hacer solo una base y quedarte ahí todo el chivo. Teniendo todo el lenguaje que usted ha absorbido y ha escuchado, tirando todo lo que usted ha escuchado y tiene ahí en la cabeza. Entonces va a intentar desplazar melodías. Y si logra, si logra romper la barrera técnica, que entonces ahí sería la cuestión de, entonces sí, claro, hay que sentarse a estudiar conga, por ejemplo, hay que sentarse a estudiar sonido, hay que sentarse a estudiar desplazamiento, hay que sentarse a estudiar los rudimentos de la conga, hay que sentarse a estudiar un montón de cosas, pero rompiendo esa barrera, usted va a tirar todas las ideas que igual piensa cuando toca como baterista. Entonces, yo creo que es una apología hacia la búsqueda de crecer como músico en general, absorber de muchos músicos, más que solo pensar ser un instrumentista, ser un conguero, ser eh, no sé, un baterista nada más, es ser cualquier instrumento, ¿verdad? Entonces, no sé, más o menos, ¿no? Sí, 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 claro. Pero bueno, ahí tiene otra pregunta. Si no, después ahí yo le vuelvo a preguntar si queda tiempo. Pero está Ok, bien. ok, ok. Sí, eso les iba a comentar, que se nos está haciendo pequeño el tiempo porque, bueno, en el último siempre nos pasa que casi cuando ya vamos a caer al final nos llega ese montón de preguntas. Entonces voy a ir por las que nos quedan porque también tenemos a alguien que quiere preguntar en vivo. Isaac Arturo Flores Chaverri tiene una pregunta. Ya casi vamos con eso. Voy a terminar de leer los comentarios que nos llegaron aquí por Facebook. Regálenme un segundo para ir a ver por dónde estábamos. Ok, Freddy Ramírez dice, Mae, también llevando los bolillos al chivo, eso ayuda, supongo que es alguna, alguna historia ahí. Qué bueno, Freddy, mae, saludos. Eh, sí, sí, saludos a Freddy por ahí. Víctor González, saludos Juanca, entonces por ahí le mandan saludos. Eh, Hay una pregunta de Melvin Mora y voy a leer un mensaje que nos manda Fernando Mesa. Dice, saludos Juanjo, no conozco a Juan Carlos, pero me da mucho gusto que por medio de esta serie se puedan hacer todas estas conexiones entre los percusionistas del país. Ojalá la próxima vez que esté por allá lo pueda escuchar y conocer, tal vez ahora que voy en mayo. Entonces saludos al maestro Fernando Mesa que... Maestro, sí, claramente nosotros sí lo conocemos, usted. Entonces, muchas gracias por ese mensaje. O sea, será un gran placer, de verdad, poder conversar con usted. Ahí lo esperamos. Entonces, hay una pregunta de Melvin Mora y entonces después pasamos a la pregunta de Aren y terminamos con la pregunta de Isaac Arturo, que está por ahí. Entonces, la pregunta de Melvin dice, excelente, buenísimo, cuando estudias, ¿en qué se enfoca? Cuando estudian, ¿en qué se enfoca? ¿En la subdivisión de los estilos o en nota por nota? Y ya en la interpretación, ¿cómo se enfoca? Espero me entiendan. Saludos, bendiciones. Ujú. Creo que sí comprendo. Eh, a ver, yo creo que vuelvo a reiterar que es importante para mí estudiar fuera del instrumento, de verdad. O sea, es sumamente importante que antes de querer proyectar sobre el instrumento, o sea, si de verdad, vuelvo al ejemplo de la conga, no solo en la conga, pero si queremos ser congueros, yo tengo que tener información en la cabeza de qué es lo que voy a hacer con una conga. O sea, no me va a salir, eh, o sea, aprendiéndome los rudimentos, lo que voy a hacer es chorrear rudimentos. Eso es importante, pero no es música, ¿verdad? Entonces, es muy importante estar empapadísimo del contexto que queremos absorber para poder eh, que pase el cuerpo y proyectarlo en una conga, en este caso, en un instrumento. Entonces, más que eso, de nota por nota, lo que yo entiendo de tu pregunta es como que si realmente uno está pensando cada nota que pone, o sea, aquí va esto, no, entonces de aquí ya tiro otro para acá. Eh, o sea, eso sí pasa, pero pasa cuando yo tengo todo un texto que tirar, porque si no es como que yo me aprendiera palabras
y las descontextualizo de lo que quiero decir. Yo aprendí a usar la palabra casa y la digo ahí, casa. Ok, escalera. Ok, ¿verdad? Y voy tirando palabras que no tienen ningún contexto ni ningún enlace entre sí. Entonces, vuelvo al punto de que hay que escuchar música de lo que queremos tocar. Hay que seguir de muy de cerca a las y los artistas que son los pilares en cómo queremos sonar, ¿verdad? Seguir artistas y buscar cómo tocan, cómo se colocan, como un montón de cosas, ¿verdad? Escuchar los discos de ellos también, importantes. Y a partir de ahí formando un discurso. Y paralelamente, si usted estudia los rudimentos y estudia sonidos sobre el instrumento, esas ideas musicales van a querer salir. Entonces no vas a tener que pensar nota por nota, sino que pensás en toda una oración. Cuando estamos hablando, no pensamos palabra por palabra, sino lo que queremos decir va chorreado porque la idea está clara. O no, a veces no está clara y tartamudeamos, ¿verdad? En la música pasa muy parecido. Entonces yo creo que es aclarar el discurso primero y ya estuvimos como conversando un poco sobre cómo ideas para aclarar ese discurso. Ok, muy bien, vamos a pasar a cuál otra pregunta nos queda por acá. Bueno, voy a leer es que nos llegó una pregunta que me parece que también es importante, entonces vamos a darle espacio a la pregunta de Aren y después voy con las que quedaron por ahí en Facebook. Entonces dice, saludos a todos, super proyecto, los escuché en vivo y me encantó. Juanca, si pudieras devolver el tiempo y empezar desde cero, ¿harías lo mismo o te enfocarías en un instrumento? Pensando un poco en el consejo que le daríamos a un estudiante en sus inicios. Hijo, a ver, no, yo creo que no. Sí, no, ok, no, yo creo que lo de devolver el tiempo yo lo descartaría, digamos. Ahora, lo que sí es muy importante y es algo ¿quién me preguntó? Perdón, ¿quién fue el que preguntó? A ver si no lo conozco. Eso fue Aren. Ese fue Aren. Ese fue Aren. Ok. Aren Sí, VG aparece acá. ajá, buenísimo. Yo creo que de verdad no, es que no sé, de eso, si devolvemos el tiempo, qué difícil saber si uno le gustaría la versión alternativa, no sé, ¿verdad? Es como, eh, pero lo que sí está muy importante en esa pregunta es el abordaje más bien, perdón, de cómo abordar con un estudiante que quiere buscar, abordamos desde la integralidad o abordamos enfocados, es lo que, verdad, yo entiendo un poco. Por ahí está Aren en Zoom. Sí, está por ahí conectado. Aquí aparece que aquí está. Ahí está. Muchachos, todo bien. Arencito, qué buena nota. Muchas gracias. Pero Michael. por eso, estás hablando propiamente digamos, ya digamos, en la enseñanza de la percusión, si tenemos estudiantes, si abordar integralmente o buscar que, digamos, esta persona parece que se está enfocando en esto, démosle solo esto, o cómo es que la pensabas. O sea, lo que quería que me respondieras es, digamos, a manera personal. ¿Qué harías vos si estás de cero? Pero también obviamente enfocado, porque yo sé que eso no va a pasar. Ya tuvimos nuestra oportunidad. Pero digamos, yo me identifico mucho con vos porque yo tuve un proceso educativo percusionístico, digamos, muy parecido, ¿verdad? Los dos Entonces, somos info, ajá. súper Venimos interesante de... verlo. No solo eso, un montón de cosas más. Entonces, por eso es tan bonito escucharlos y tan bonito escuchar a Orlando y ver y saber lo que tocan. O sea, es increíble. Ahora, si me devuelvo y me pongo ¿cómo se llama? A pensar en mis estudiantes,
sí quería como que me abordaras como de ahí, ¿verdad? Ya, Porque ya. si un chico, ¿verdad? Me lo han preguntado, ¿qué haría? Y yo y me quedo así también patinando. Entonces, Sí, sí. Bueno, es que, no sé, es que por eso. Tenemos un caso similar. Eh, Tuvimos excelentes profesores en la Sinfo que nos dieron eh, por lo menos un abordaje muy amplio, o sea, técnico, con el cual logramos de pronto eh, vencer algunas barreras ya y podernos concentrar en, en la nueva etapa o el nuevo despertar musical que tuvimos, digamos. Entonces, yo creo que eso fue muy importante y no lo cambiaría. Ahora, eh, a un chico, yo creo que, bueno, yo, ya que me lo estás preguntando a mí, yo creo que soy defensor un poco del aprendizaje integral. Y después de la especialización, tal vez, después que busquen, o sea, propiamente la educación, yo creo que es bueno. eh, He hablado demasiado de lo popular, pero me encanta la música clásica, no me he podido divorciar de ella. Me encanta cada oportunidad que tengo de tocar en la Orquesta Sinfónica de Heredia, que no han sido muchas, pero me encanta poder participar con compañeros percusionistas que tienen una escuela enorme y más, muchísimo mayor que la mía en percusión clásica, y compartir y aprender de eso y de los demás músicos de esa orquesta. Me encanta cuando toco música de cámara, obras para percusión clásica, me fascina. Eh, entonces, digamos, no, con esto, con mis gustos no digo nada, pero lo que quiero decir es que creo que esa visión del todo y utilizar elementos de la música clásica occidental, no privarlos, digamos, de tener, del menos de tener eso, esa conexión con eso es importante también, es importante. Eh, a nivel de escuelas de formación, trataría de continuar, digamos, tratando de enseñar todo, pero lo que creo que sí tenemos que vencer un poco es, como lo hablábamos en la primera parte de la charla, los dogmas y cualquier cuestión que abordemos eh, desde un absoluto, ¿verdad? O sea, esto es así porque es así y la percusión clásica es de esta manera y entonces hay que ver esto en este orden y después de aquí usted pasa aquí y entonces cuando ya tenga el paralelo 100, entonces empezamos a ver bueno, yo creo que eso sí hay que superarlo, pero ese saber de pronto es importante. Lo que pasa es que o sea, es muy importante, muy, muy importante para una formación integral, aunque sea de un percusionista que quiera verse como baterista, pero es que a eso estoy entendiendo, ¿verdad? Tal vez chicos que quieren ser bateristas eh, o percusionistas populares, pero no desligarlos del conocimiento integral de la percusión clásica, no sé, por ahí, mae, divagué mucho, no sé. buenísimo. Espero, pura vida, pura vida. Muchas gracias, Aren, por esa pregunta. Le mandamos saludos. Nos quedan un par de preguntitas antes de pasar a la de Isaac. Es que nos llegaron un montón de preguntas, entonces creo que hoy vamos a dar un poquito más de minutos para darle campo a todas estas preguntas. Están buenísimas. Muchas gracias a todos por sacar el ratico para mandar sus preguntas. Nos llega una pregunta de don Nelson Briseño que dice: para Juan Carlos, ¿será que un percusionista podrá tocar batería y un baterista podrá tocar percusión? Yo pensaba que el percusionista tocaba las dos cosas. Pensé que todo percusionista tocaba ambas cosas, batería y percusión en general. Eh, sí, puede pasar el caso, pero creo que nos damos cuenta, sobre todo cuando estamos en un escenario eh, y no, más bien voy a hablar de como de funciones un poco. Yo creo que el baterista tiene cierta función en el grupo y entonces toda su programación
va de acuerdo a cumplir como a cabalidad de alguna manera u otra, porque hay estilos con esa función, y el percusionista funciona un poco diferente a eso. Entonces, de ahí que los pensamientos musicales se produzcan un poco diferentes y entonces la proyección sea diferente. Que haya personas que pueden manejar muy bien y cambiar ese chip, sí, impresionantemente. Hay unos que pueden hacer eso y es muy válido también. O sea, yo no estoy pensando que haya que escoger realmente, pero sí hay diferencias entre cómo se producen esos pensamientos musicales y esas funciones que hay que ejercer en ciertos contextos y ciertos grupos. Entonces, de ahí que venga esa separación un poco. Eh, Vamos a ver, el, hay un percusionista en Argentina bueno, baterista, que si no lo conocen, deberían buscarlo. Se llama Tiki Cantero. Bueno, le dicen Tiki y el apellido es Cantero. ¿Cómo escriben Tiki? Para escribirlo aquí. T-I-K-I latina. Con I latina los dos y con K. Tiki Cantero. Mario, apodado Tiki Cantero. Ok. Es el percusionista y baterista de un grupo muy, muy impresionante que se llama Acá Trio en Argentina. Eh, el tipo tiene un set de percusión. Es tremendo baterista, pero tremendo, tremendo baterista, porque usted lo ve tocando solo batería, lo pueden ver en YouTube, toca impresionantemente, pero impresionante, y arma su set con Acá Trio, y de pronto toca el bombo legüero y hace unas cosas que son como más de percusionista impresionantemente. Entonces, maneja como que esas dos funciones de una manera muy buena y hay muchos percusionistas que lo hacen de la misma manera. Entonces, di el ejemplo por si lo quieren buscar, lo pueden ver tocando percusión y lo pueden ver tocando batería, eh, pero sí hay que, depende sobre eso. Si estamos tocando solo batería, tocamos como de alguna manera. Si estamos tocando batería y hay percusión, no podemos tocar de la misma manera. Yo creo que hay ciertas cosas que cambian, porque si no seríamos otra vez como tocando en el cubículo y hay que absorber y enlazarse con todos los músicos. Entonces, si hay percusión con batería, hay cosas que cambian. Si soy un percusionista y no tengo baterista, o sea, y me toca adoptar la función de baterista o de único proveedor de ritmo, colores y timbres percusionísticos, de otra función. Entonces, depende mucho de cada contexto y depende mucho de la persona también poder como sonar como baterista, como percusionista también. Ok. Muchas gracias a don Nelson por esa pregunta. Muchas gracias, sí. Vamos a ver, creo que quedan un par de comentarios por acá de saludos. Víctor González mandó saludos. Fernando Mesa mandó Saludos. saludos. Graving Sánchez, qué manera. Saludos, dice Qué saludos bueno. amigos. Llegué tarde, pero excelente conversatorio. Muchas gracias, Graving. Ojalá lo podamos ver pronto. Graving, sí. Otro compa de la U, le tengo mucho que agradecer porque me ayudó, de esos que ayudan al inicio cuando uno estaba aprendiendo ciertas cosas, Graving. Freddy también, que ahora mandó saludos. Solo calidad. Excelente. Vamos a ver, dice también José Muñoz, excelente percusionista. Saludos a todos también. Nacho Orozco. Saludos, Chepe. Dice qué manera, Juan Carlitos. Saludos. A Nacho. José Muñoz dice, Juan Carlos es sólido baterista también, dice. No, bueno, ahí, más o menos. José me ha visto tocar algunas veces batería, pero bueno, no sueno a baterista, no sueno como cuando sonaba José. Es que con José toqué en un grupo y yo a veces tocaba cuando José no podía, pero otra cosa, José suena a baterista. Ok, ok, ahora sí vamos a leer rápidamente unos de los... Ah, bueno, nos llega un saludo, dice Caro Montero, saludos.
Sí, Caro Montero dice saludos. Ah, la clarinetista. Saludos. Ajá. Saludos ahí a Caro. Drumming Express manda ahí un símbolo de paz. Y ahora sí, vamos a leer los que están por aquí en Zoom. Dice que Valentín dice que gracias por la grabación, es un discazo. En cuanto a Ecos de Sangre, Lexi Quesada dice es un super disco. Dice por acá Felipe Fernández, un saludo a Juanjo y a Juanca, mucho que agradecerle a Juanca, un abrazo. Dice por acá Valentín, el que lo canta lo toca, dicen. Pepino pone por acá, excelente Juanca, buenísimo todo eso, lo que estaban hablando hace un ratico. Maestro de grandes lecciones, dice Valentín. Y Orlando vuelve a decir, Juanca Espinosa, el arte de la percusión democrática, pero escribe Espinosa con S, nada más. Y como el filósofo. Sí. Y dice Felipe Qué Montes, chistoso, saludos. No, es un fiestón, Pepino, ahora sí, vamos a pasar, tenemos 2 preguntas en vivo que vamos a dar aquí el espacio. Primero va a Isaac Arturo Flores Chaverri, que le vamos a dar el espacio, y después tenemos a Gabriela Sofeifa. Entonces pasemos con Isaac. Bienvenido, Isaac, muchas gracias por esperarse hasta ahorita. Adelante. Hola, Isaac. Todo bien, pura vida. Qué gusto ¿Qué, verlo, man? Isaac, pura vida. ¿Todo bien? Igualmente. Man, un saludo y qué bueno verlo por acá, la verdad. Que tuanis. Gracias. Yo Igual. quería saber más o menos como su opinión con respecto a la distribución a la hora de estudiar y abordar tantos instrumentos. Por ejemplo, en la UCA hay que estudiar algunos que a uno quizás no le gustan tanto y después ya los otros que no los dan tanto en la U. Entonces, con su opinión personal de cómo lo sobrellevó usted en su tiempo. Y la otra cosa, para ver si no se me olvida y si no se me recuerda, de cómo fue la experiencia de tocar con el trombonista Steve Toure. Steve Toure. Steve Toure, también eso. Ok. Bueno, hablemos, bueno, voy a hablar un poco en general, pero también obviamente lo conozco usted. Isaac, bueno, fue estudiante mío y ahora está deseoso de entrar a un proceso universitario. Fue estudiante mío en el Castella y ahora está pronto a hacer examen para seguir el estudio en educación superior. Yo creo que hay que darse cuenta, hay que ser un poco, hay que averiguar qué es lo que queremos hacer. O sea, por ejemplo, usted está muy deseoso de ser percusionista graduado y estudiar en educación superior, ¿verdad? Entonces, asumimos que no todo lo que digamos vamos a ver de pronto va a ser del completo grado, pero necesitamos pasar por ciertos instrumentos, por ciertos cánones también, ¿verdad? Que son necesarios para obtener un título también. Entonces, si estamos en una escuela y es importante por eso comulgar en lo más posible con la escuela en la que estamos, por ejemplo, buscar que en la escuela en la que estemos lleve un poco el enfoque más o menos de que nosotros queremos, sino buscar tal vez otra alternativa, ojalá que la haya, a eso me refiero. O sea, si yo estoy demasiado interesado por la música popular, de pronto buscaré una opción que no sea un conservatorio total de música europea, o sea, donde solo se aborde la música europea. No voy a poder tener oportunidad de crecer con eso. Entonces, muy importante escoger la escuela en la que vamos a estudiar. Muy importante saber que, como le decía, que va a haber que pasar por cosas que de pronto no es, si usted ya está muy claro con lo que usted quiere ser, excelente, pero le va a tocar de pronto pasar por cosas que de pronto no es como su objeto de estudio más importante. Absorba todo lo que pueda de eso también. Es importante. Y usted me decía mi caso, yo disfruté mi proceso mucho. Ese abordaje integral que le cuento, viendo tímpani, viendo multipercusión, bueno, además venía de una escuela clásica y continuarla me fue bastante placentero también por ese lado. Esa es mi experiencia personal y
sin perder de vista lo que ya yo estaba descubriendo que era lo que quería hacer, ¿verdad? Entonces, eso no se construye de la noche a la mañana. Yo no cayó el primer día y dije, bueno, ya vas a hacer esto. Creo que es un proceso. Es más, mi proceso duró todo el bachillerato, 4 años, realmente. Y como cuando ya estaba en la licenciatura, dije, ok, creo que era esto lo que yo más o menos quería hacer, ¿verdad? Y no sé si lo pueda definir con puntos y comas ya, qué es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? O sea, creo que el proceso no ha terminado. Entonces, ¿cómo llevarlo? Bueno, sí, tratar en este momento de cumplir en su caso, preparar una muy buena audición. En el caso de los que estén aspirando para hacer audiciones, prepararse muy bien en eso. Tratar si en los teclados, o sea, tratar de buscar mucho aprendizaje en los teclados, en lo que casi no les gusta, por ejemplo, pero los teclados son importantísimos. Proveen herramientas melódicas, nos proveen entonación natural cuando estamos trabajando el repertorio, más bien trabajamos entonación, todo eso va a estar ligado o va a estar en contacto cuando toquemos otros instrumentos también. Entonces, en mi caso yo lo veo importante. Cuando trabajamos multipercusión, bueno, los desplazamientos naturales entre un instrumento y otro, bueno, desplazamiento natural entre un instrumento y otro cuando tocamos percusión popular, desplazamiento natural cuando estamos en el batá, no sé, o en su caso que le gusta mucho la perco africana también. Tratar de absorber lo bueno en cada cosa que usted está trabajando y meterle a todo. Yo creo que meterle a todo es importante al inicio. Eh, Dedicarle tiempo a eso y tratar de llevar el proceso universitario de la mejor manera, tratando de nuevamente aprovechar y absorber todo lo que pueda. Y con Steve Turre, bueno, eh, lindísima experiencia, una leyenda prácticamente del jazz. Eh, Tocó con muchos de los músicos que son leyendas, eh, porque empezó muy joven y entonces tuvo la oportunidad de tocar con músicos de los 60, 70 importantes. Eh, entonces, sí, retador también, el repertorio era difícil, eh, muy difícil y tratar de, de hacer bien el papel, pero también disfrutar y no solo meterse en el papel, sino que tratar de escuchar lo que estaba pasando en el momento y reaccionar, como el jazz. Entonces sí, por ahí no sé. Claro, claro. Y digamos, si usted tuvo que meter como ideas suyas, usted leyó un papel, pues. Yo hice mis papeles, porque Ah, sí, habían papeles, pero habían grabaciones también, entonces transcribí cosas y los hice, que casi siempre nos toca hacer los papeles. Muy importante practicar hacer papeles, sí, ok, ok, ok. No, buenísimo, Juan. transcribir y eso, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias a Isaac por esa pregunta. Vamos a pasar ahora con la pregunta y creo que ahora sí para terminar porque ya no nos quedan preguntas por allá. Entonces, pasamos con Gabriela Sofeifa. Entonces, adelante Gabriela. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Hola, buenas Juan. noches. Buenas noches. Devolviéndome un poco, ahora lo que mencionó de la educación integral, quería como consultarle eso porque, bueno, en mi caso, yo estuve en la escuela de música, ¿verdad? Y demás, yo apenas, estoy todavía, a pesar de que yo llevo como un año más o menos, yo igual sigo siendo principiante en percusión. Por cuestiones de la vida, me mandaron a tocar a una agrupación, en la cual tengo dos chiquitines de 7 y 8 años, una niña y un niño, respectivamente, la edad, ¿verdad? Y bueno, me toca ayudarles, entonces me toca enseñarles, entonces, más que nada lo que es percusión menor, maraquitas, triángulo, todo eso, ¿verdad? Estás a cargo de la formación de ellos.
No. Hay un profesor específico, un profesor de percusión, de fijo lo conoce, Andrés Barbosa. Ajá, 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 él claro, es el claro. profesor, sí, él es el profesor de ellos, ¿verdad? Pero en la agrupación, me toca como ayudarlos a veces, ¿verdad? Entonces, porque el profesor no puede estar presente y demás, entonces a mí me toca guiarlos a veces. Y en ese caso, digamos, ¿cómo puedo aplicar lo de la sí, educación integral, siendo yo también principiante, que yo tal vez puedo ir un toquecito más avanzada que ellos porque de cuestiones de diferencia de edad y demás, ¿verdad? Este, ¿Cómo puedo aplicar eso? Ok, vamos a ver. Eh, bueno, yo creo que es importante, digamos, que ya vos misma entres en un proceso como, primero que todo, estás estudiante y no solo estás estudiante, sino que también estás analizando toda la información que te está llegando, ¿verdad? Y es importante que usted se cuestione cosas. O sea, no importa el nivel, cuestionarse cosas y nuevas maneras como de enseñar. Creo que, o sea, lo que quiero decir es que usted misma está en un proceso donde puede estar viéndose para adentro, pero preguntándose también. Usted puede en este momento hacerse la pregunta, eh, esto que aprendí, ¿cómo lo podría explicar, por ejemplo? Y, ok, ¿cómo lo puedo explicar? Y me contextualizo cómo explicarlo. Ya estás hablando de niños pequeños, ¿cómo me podrían entender? ¿Cómo podría adaptarlo, el conocimiento que yo sé, a que ellos lo puedan entender? ¿Necesito un material extra? ¿Será que el material que yo lo vi no es el más indicado? Podré preguntar si hay material, que me recomiendan otras personas. Digamos, Eh, no sé si fue como que me expresé mal o qué, pero digamos, no sé hasta qué punto podría aplicar como el material extra, porque digamos, yo a ellos les tengo que ayudar, pero en los ensayos de la agrupación no les tengo que dar la clase, digamos, de la clase se encarga el profesor. Esa es la cuestión, digamos, en esos ok. ensayos, ¿cómo podría aplicar lo del conocimiento integral y demás? ¿Y quién es o sea, bueno, no quién que me diga, pero hay un director. De Hay un la director de, esa- de, agrupación, esa- de la agrupación. sí, una directora. Ok, la directora no, digamos, está encargada de también velar por eso que vos estás queriendo velar también, ¿no? Sí, digamos, obviamente, y ella se encarga de que todos vayan bien, todos vayan con el mismo orden y demás, pero como que depositan la confianza en mí y es como, usted Ok, ayúdenos. O sea, ella como directora nos puede dejar de estar dirigiendo a la gente y demás, ¿verdad? Pero si es como, usted está como más avanzada que ellos, entonces mándese, ayúdenos. Entonces tengo que aplicar lo que es como tener la parte y decirles a la nena, por ejemplo, Sofi, vea, esto es una negra, toca el triángulo en negras, entonces, ahí, ¿verdad? Entonces que un golpecito cada negra y así. Entonces esa es la cuestión, ¿cómo puedo aplicar ese conocimiento integral en esos casos? o sea, su pregunta está muy difícil, porque creo que es Perdón. importante conocer el contexto, creo que es importante conocer lo que están trabajando un poco, es importante conocer eh, también, también conocerlos a ellos un poco, ¿verdad? Que es si están logrando absorber bien la información, si no están entendiendo. Creo que es importante esa parte. Eh, no sé, sí, creo que no sé qué decirte en ese sentido. Mis disculpas, de verdad. No se Tendría que preocupe. conocer por eso, tendría que conocer el caso, pero ánimo, está bien. Y más bien lo que le puedo decir es que no sienta que conoce poco para poder
enseñar algo que usted conoce poco. Claro. No me malinterpreten, no quiere decir que, o sea, no es una apología a la ignorancia, por decir así, o la mediocridad, sino que a veces creemos que no podemos enseñarle a otras personas lo poco que sabemos o que consideramos poco. Y el hecho de que usted intente transmitir eso refuerza el conocimiento de gran manera en su persona. O sea, usted misma encuentra otras maneras de entender lo que ya creyó que había entendido. Entonces, sea, yo sé que no le contesto la pregunta en concreta, pero tal vez llévese un poco esa idea y trate de contextualizar esas palabras en los casos específicos y en el material que están trabajando. No, más bien, muchísimas gracias. Parece mentira, pero sí me contestan que sea un poquito una parte. Porque sí, digamos, esa era una de las cuestiones que más me acomplejaba, el ver cómo, eso, como minimizar mi conocimiento y yo como rayos voy a hacer para explicarle a los pequeños, ¿verdad? Y quiero no, ellos son como, en esas edades son como esponjitas y absorben todo, ¿verdad? Entonces, a veces es un error, ellos también, no sé, pueden como decir, ay, Sí, pero ella lo está haciendo porque yo no lo puedo hacer si ella está más avanzada que nosotros y así. Entonces, sí, más bien, ojalá muchas esa gracias. inquietud, ojalá esa inquietud más bien le despierte las ganas por incrementar sus conocimientos, digamos, por absorber, querer absorber más Ah, conocimiento, le dé como una sed más bien de querer conocer más. Entonces, gracias. más bien, gracias a usted. Muy bien, muchísimas gracias a Gabriela por esa pregunta. Y ahora sí, entonces, sin más, vamos cayendo ya hacia el final del conversatorio de hoy. Tenemos un último saludo allá por Facebook de Andrés Salas Araya, dice excelente, saludos. Y Drumming Express dice excelente conversatorio, muchas gracias. Y sí, entonces, bueno, ya que vamos cayendo hacia el final, entonces, bueno, ya Juanca nos habló un poquito de los proyectos que está haciendo ahorita, ¿verdad? Entonces, sí, tal vez ya para terminar, Juan Carlos, nos comenta un poquito sobre algún otro proyecto actual que esté cocinándose o que esté trabajando en estos momentos, cómo seguir esos proyectos, si hay redes sociales o cosas así, y si después de eso nos deja un saludo aquí al final con un mensaje para todos los que nos acompañaron hasta ahorita. Eh, bueno, revisen ahorita en Spotify y en las demás redes aparece como los proyectos están a nombre de Eduardo Montero, que es el pianista. Por ahí pueden seguir eso propiamente, que es en lo que me estoy enfocando ahorita. Eh, y bueno, a nivel personal, estoy como en una etapa de conocer un poco más acerca de la acústica y el sonido y propiamente aquí, como en equipos de grabación y eso, es lo que estoy interesado ahorita y me parece que en eso estoy concentrando una gran cantidad de energía. La pandemia me vino genial porque he aprendido demasiadas cosas en internet sobre eso y insto a que también no abandonemos como la parte esa parte de pensar en cómo hacer para grabar nuestros propios materiales o para, ¿verdad? Eso es sumamente importante y útil también. Ok, y bueno, tomamos ese como el mensaje final del día de hoy. Bueno, no, en realidad no. Lo que falta es un agradecimiento. De verdad, muchísimas gracias por la buena respuesta, por permanecer conectados, por tantas preguntas, por ayudarme igual a seguir desarrollando conversación, porque eso es importantísimo. Eh, Gracias a todos por los que me mandaron saludos y eso. Estoy muy complacido porque había gente con la que hace rato no converso y aprecio mucho. Eh,
Y bueno, gracias por el interés de seguir haciendo, generando y aportando y básicamente construyendo sería la palabra. Gracias por ayudar a construir qué es esto que estamos haciendo. Bueno, no, muchísimas gracias a Juan Carlos por sacar el ratico para acompañarnos el día de hoy. Y de nuevo, entonces, muchas gracias a todos los que nos acompañaron por Facebook y por Zoom, por sus preguntas y por sus comentarios. De verdad que nosotros estamos muy felices, nosotros aquí en Percusión Costa Rica, muy agradecidos porque se tomen el tiempo para acompañarnos y recordarles que todo esto es para ustedes, ¿verdad? Nosotros ese ha sido el ideal de este proyecto, que todos ustedes se vean beneficiados de los invitados y las invitadas que tenemos en esta segunda temporada, cada 2 semanas que vamos a tener. Y pues nada, pues recordarles que pueden encontrarnos en Facebook y en Instagram como Percusión Costa Rica, también en YouTube como Percusión Costa Rica, y que bueno, la próxima semana tendremos video, no les vamos a decir de quién, pero vamos a tener video, entonces para que estén pendientes cuando lo subamos. Recordarles también que si quieren que conversemos sobre algún tema específico, pues nos dejan los comentarios ahí en la página para pues que estemos pendientes nosotros para hacer un video que pues trate sobre ese tema que a ustedes les gustaría saber. Tenemos muchas ideas por ahí guardadas que vamos a ir poco a poco mostrando, entonces esperamos que nos sigan acompañando y compartan todo el proyecto con las personas que ustedes consideren que pueden estar interesadas. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todos, les deseamos un muy buen resto de su semana y nos veremos en el próximo conversatorio. Entonces, que pasen muy buenas noches. Gracias por la invitación y felicidades por ese espacio a ustedes. Muchas gracias a usted, Juanca. Que pasen muy buenas noches. Saludos a todos. Gracias, saludos.